Buenas tardes, bienvenidos a la charla del árabe al español y viceversa. Hablan los traductores, en la que participarán Salvador Peña, Shai Rohana y como moderador nos estará acompañando Ahmad Mohsen. Salvador es traductor, profesor e investigador especialista en lengua árabe de la Universidad de Málaga y es el traductor de nuestra antología de las Mil y Una Noches que publicamos acá en Ediciones Uniandes a principios de año. Shai Rohana es profesor de lengua árabe en el Colegio de México y traductor literario del árabe al español. Y Ahmad Mohsen es poeta, traductor independiente, periodista y profesor de lengua y literatura. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Primero a la Universidad de los Andes, a Libera, la segunda versión de su feria universitaria del libro, por abrir este espacio, por pensar en crear este tipo de espacios de diálogo sobre temas relevantes, importantes y poco hablados, sobre todo aquí en Colombia, en primer lugar. Es una alegría y un honor compartir este espacio, tanto con Salvador como con Shadi, la segunda vez, en un mismo año. Y bueno, nosotros habíamos pensado en algunos puntos para hablar sobre el tema de la traducción entre el árabe y el español, pero para una primera presentación como contextualización, Salvador preparó una presentación sobre el tema que vamos a escuchar, luego seguimos con la conversación y al final va a haber un espacio para preguntas o cuestiones y comentarios. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es verdaderamente un honor todo este recorrido que estoy haciendo en Bogotá. Lo que pensé que podía ser interesante, ya que los estudios árabes académicos no están muy asentados en Colombia, me parecía que podía ser interesante hacer una presentación muy rápida sobre los estudios árabes y sus contornos en España. Y lo que voy a hacer es presentar a 20 personas, 20 especialistas que se dedican rápidamente. Voy a dar una característica de manera que puedan sacar ustedes una idea de qué es lo que se estudia tanto desde un punto de vista académico de la traducción. Espero que nos sirva y que sea un buen punto de partida. Entonces, la primera persona, no sé si ven ustedes la pantalla, las fotos en algunos casos no son muy buenas, pero es igual. La primera persona que hay ahí que tienen ustedes es Maribel Fierro. Maribel Fierro es una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y su especialidad, gracias, y su especialidad es la historia medieval de España islámica, de la España árabe, pero en su relación con Marruecos. Esa primera contextualización histórica y geográfica quería hacerla. Saben, ¿no?, que España tiene un pasado prehispánico que es islámico fundamentalmente, al Andalus, y que además durante siglos estuvo totalmente en relación con Marruecos. Adelante, Diego, perdón. Lo siento, voy a molestarlo. Esta señora, no, hay que estudiar. Esta señora es Teresa Garulo. Teresa Garulo es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y es traductora de literatura andalusí, de poesía andalusí específicamente, una gran especialista. A ver, por favor. Sí, esta persona es Luz Gómez. Me parecía mejor que al menos pudieran ver la fotografía. Me parece muy representativa. Ella es profesora también en Madrid, pero hace dos cosas muy importantes. Una es que es traductora de literatura árabe contemporánea, especialmente de poesía, y es la traductora del gran Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, como Shadi nombraba esta mañana, y tiene además otra faceta que me parece muy importante y que voy a destacar mucho en la labor de divulgación. Luz Gómez es autora de una serie impresionante de columnas de periodísticas que aparecen en El País, donde comenta sistemáticamente la situación en las sociedades árabes y últimamente, por supuesto, el caso de genocidio y crímenes contra la humanidad en Palestina. La siguiente, por favor. Esta persona, esto es algo que quería destacar, esta persona es una gran traductora, una de nuestras mejores traductoras, se llama Maite Gallego
pero es traductora del francés. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué introduzco una traductora del francés? Porque saben, normalmente, tradicionalmente se habla de la categoría de literatura árabe de expresión francesa. Una de estas personas, de estos autores árabes de expresión francesa es, como saben, Amin Maalouf, el libanés, que escribe en francés, y Maite Gallego ha traducido más, y me parece una buena situación, por favor. Bueno, Luz, esta es otra Luz, pero Luz Comendador. Luz Comendador es traductora de literatura contemporánea, más bien de narrativa, pero tiene dos labores que me parecen muy importantes en esto que estoy tratando de destacar. Ella es bibliotecaria, archivera, y puso en marcha un proyecto magnífico que sigue en curso, que se llama Tarjamet, una base de datos de todas las traducciones que se han hecho entre las lenguas hebrea, árabe y turco a distintas lenguas del Mediterráneo. Tiene, por supuesto, en cuenta todo lo que se traduce en Latinoamérica. Claro, han visto que he dicho hebreo, árabe, además de turco, al turco le afecta menos, y es porque, como siempre, tenemos en cuenta el pasado de España. Es decir, no es solo el interés por las lenguas contemporáneas, sino por eso que se ha llamado a los otros españoles, que serían los sefardíes y los andalusíes, que fueron expulsados o acallados de España. Bien, la siguiente persona es la que está a la derecha, claro, le están haciendo una entrevista, es Noemí Fierro. Noemí Fierro es una traductora de árabe contemporáneo que tiene una característica especial, que no sé si podrá seguir haciéndolo, y es que ella, a diferencia de las otras personas que hemos visto, no está en la universidad, no está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ella trabaja por su cuenta. Ella está más o menos, digamos, viviendo de la traducción, lo cual me parece algo muy importante. Tiene un nivel de árabe asombroso, una capacidad de trabajo, no sé si la conocen ustedes, asombrosa, y además últimamente ha escrito ese libro, ¿no? Vida íntima del mundo árabe, y me parecía buena como eso, es un ejemplo especial. Sí, por favor. Bueno, Mercedes García Arenal es otro caso que quería destacar mucho. Es otra de nuestras grandes investigadoras. Está también en el Consejo Superior en Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ella es una de las mayores expertas mundiales, estamos de acuerdo, en moriscos. Moriscos, recuerdan, otra vez tengo que hacer esta explicación que me parece oportuna. Moriscos se llama últimamente, no sé qué piensan ustedes, ¿les gusta la expresión morisco? ¿Saben que últimamente los llaman los últimos musulmanes del Andalus? En fin, ¿a qué se refiere? Es como moro y moro, cuasi. No, sí, bueno, sí. Es un término descriptivo. No, porque en realidad los moriscos se llamaban a sí mismos moriscos. Claro, pero es que el español era su lengua. Quiero destacar que los moriscos eran españoles, pues es fundamental en todo esto que estoy desarrollando. Los moriscos eran españoles expulsados, de su lengua era el español. Escribían, como sabe Shadi mejor que yo, en caracteres arábigos, pero su lengua era el español. Bueno, pues esta señora es una gran especialista en moriscos, ha hecho más cosas, y bueno, me parece fundamental que destaquemos este sector de la investigación. Por favor, ya me quedan pocas. Eso es un caso muy interesante. Esta es Malika Mbarek. Malika Mbarek, en cierto modo, se traduce a sí misma unas veces y otras porque es descendiente de un marroquí y de una española. Entonces, está a caballo entre Marruecos y España. La cercanía con Marruecos ya la he dicho antes, la vuelvo a destacar ahora y otra vez tendré que hablar más. Ella es traductora del francés de nuevo porque, como saben, hay un importante número de traductores marroquíes que suelen escribir en francés, algunos de los más importantes, ¿no? Por ejemplo, Tahar Benjelloun. Ella es traductora de Tahar Benjelloun y últimamente de Leila Slimani, que es una autora marroquí de expresión francesa que está traduciendo Malika Mbarek. A ver, por favor. Sí, la siguiente persona, ahora verán por qué quiero destacarla. La siguiente persona es Margarita Castells. Margarita Castells es una magnífica traductora del árabe, tanto clásico como moderno. Ella está en la Universidad de Barcelona y traduce tanto al castellano, que decimos en España, o sea, tanto al español como al catalán. Otro de los aspectos de esta diversificación. Sí, por favor.
La siguiente persona es María Antonia Martínez Núñez, es de mi universidad, la Universidad de Málaga. Ella es experta en epigrafía, con lo cual hace traducciones, hace lecturas, estudios de las inscripciones árabes que han quedado en España fruto de ese pasado prehispánico, ese pasado islámico prehispánico. ¿Sigo? Sí, a ver, por favor, la siguiente. ¿No? Ya me queda poco. María Jesús Viguera. Sí, María Jesús, gracias. María Jesús Viguera es probablemente quien podríamos llamar la decana de los estudios árabes en España. Ella es de nuevo una estudiosa del Al-Ándalus medieval y de nuevo especialista en la conexión del Ándalus con Marruecos durante la Edad Media. Ha hecho muchísimas cosas. Ella pertenece a la Real Academia de la Historia y es una persona de gran prestigio tanto en España como fuera de España y una persona extraordinaria. La siguiente persona es Fátima Roldán, es de la Universidad de Sevilla. Me interesa destacar acá que Fátima Roldán ha formado parte de la gestión universitaria en niveles altos en la Universidad de Sevilla. Quiero decir, esto me parece importante porque al tener un puesto de importancia en el arabismo ha podido influir en el curso del árabe. También es especialista en la historia del Al-Ándalus, geografía del Al-Ándalus medieval e historia. Bien, esa señora Hannah Muhammad. Hannah Muhammad está aquí por dos motivos. Bueno, todas estas personas están aquí por varios motivos, pero aquí quería destacar de Hannah Muhammad. Siento la foto que no es de gran calidad, de ninguna calidad en realidad, pero tiene dos cuestiones interesantes. Ella traduce literatura andalusí clásica y además ella es de Ceuta. No sé si han oído hablar de Ceuta, una ciudad, son dos enclaves españoles, se llaman, en el norte de Marruecos, que son mixtos, de árabe-español. En esos dos territorios el árabe es lengua oficial, de manera que el árabe en realidad, dentro del Estado español, es una de las lenguas oficiales. Bueno, esto es un caso muy interesante. Clara Janés, ya estoy terminando, los estoy cansando. Clara Janés es miembro de la Real Academia de la Lengua y es traductora, pero trabaja de una manera específica. Es una poeta de gran prestigio y una traductora de árabe, turco y persa, pero siempre traduce con alguna persona nativa de esas lenguas. Quiero decir que ella tiene un gran dominio del español literario, ella tiene un gran dominio de la poesía y lo que hace es colaborar con personas que entienden bien el árabe, el persa, el turco, depende de lo que estén traduciendo, y en eso consiste su trabajo. Como ven, una nueva variedad. A ver, por favor. Sí. Carmen Ruiz Bravo, como ven, es una persona ya de cierta edad y ha sido muy influyente. Está aquí por tres motivos. Por ser una traductora de literatura árabe contemporánea, por estar, al igual que Luz Gómez al principio, la columnista en El País, por estar muy comprometida con la causa árabe, digamos en general, y especialmente con la causa palestina, y además porque tiene una editorial que se llama Cantarabia, donde desde hace décadas viene fomentando ese apoyo a la traducción y a la publicación de todo lo que tenga que ver con el árabe. Bien, esta es Rosa Martínez Lillo. Rosa Martínez Lillo, que se dedica a muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora, no tanto al Al-Ándalus ni a la historia medieval, pero sí a la literatura árabe contemporánea, pero está aquí porque tiene una característica especial, y es que se ha dedicado al estudio de las influencias árabes en Latinoamérica, de los contactos árabes en Latinoamérica. Incluso esa fotografía, no sé si lo pone en algún sitio, está en la Universidad de Chile. Es decir, ella ha tenido mucho que ver con el Mahjar, con la migración árabe de Oriente Medio a América Latina, y ella tiene bastantes estudios al respecto. También es una persona muy comprometida en estos momentos, es evidente, muy comprometida con lo que está ocurriendo en Palestina. Bueno, sigo avanzando ya casi hasta el final. Como veis por el título de su libro, Las Sultanas de la Alhambra, un título así como muy llamativo. Esa es Bárbara Boloch, es una profesora de la Universidad de Granada que se dedica al estudio de la mujer, específicamente en Al-Ándalus, estudio
la situación de la mujer, o sea, estudios de género aplicados a la historia medieval y a la España islámica. Bueno, la persona que está señalada, lo siento, no he encontrado nada mejor, vuelve a ser otra, es Inmaculada Jiménez Morell, y vuelve a ser una persona que traduce otra vez literatura árabe de expresión francesa y que también trabaja desde una editorial que se llama Ediciones de Oriente, Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, que se dedican fundamentalmente a la literatura árabe, a la literatura turca y a la literatura de las riberas del Mediterráneo. Y creo que casi por último, Rocío Rojas Marcos. Rocío Rojas Marcos está aquí fundamentalmente por dos motivos, aparte de otros, para destacarla por dos motivos. Una, su cercanía, y esto creo que es algo muy característico del arabismo español o de parte del arabismo español, su cercanía no solo o no tanto con Marruecos en general, sino con la ciudad de Tánger en particular, que es casi un capítulo de estudio dentro del arabismo y sus contornos en España. Y además porque tiene también, igual que una persona que veremos ahora, tiene también una importante labor de divulgación. Tiene un programa de radio en la cadena autonómica andaluza que se llama Canal Sur, y tiene un programa de radio que dedica muchas veces a temas árabes y del Andalus, etcétera. Y casi estamos terminando ya. Esta persona, curiosamente, el nombre del podcast, que se llama El color de la granada, como ven, es una periodista que se llama Raquel Coto y que tiene un podcast que pueden encontrar por ahí, es muy interesante, es un podcast donde divulga, lleva unos años haciendo esta divulgación, además, curiosamente lo hace por amor al arte, quiero decir que ella es periodista, además de esto, y está trabajando. Me he acordado varias veces de ella estando acá, porque seguro que le habría encantado ver cómo tienen ustedes acá en los Andes organizada esta labor de difusión a través de podcasts, etcétera. Le habría encantado, sobre todo porque ella, la pobre, creo que está trabajando sola. Y bueno, y por último, tenemos, como ven, a una chica bastante joven, se llama Gracia López Anguita, y está aquí, es también de la Universidad de Sevilla, como algunas personas que hemos visto antes, y está aquí, yo la puse en esta selección porque representa otra corriente que todavía no había salido hasta ahora, y es la conexión entre, con el pasado islámico, pasado presente islámico, con el mundo árabe, con el arabismo, pero desde un punto de vista religioso. En concreto, desde el punto de vista de la religiosidad mística islámica, el sufismo, quizá hayan oído hablar todos ustedes de sufismo. Ella, como ven ahí, está ahí, es de la sociedad Ibn Arabi. Saben que Ibn Arabi fue uno de los autores místicos más importantes en la historia del Islam. Era andalusí, era de Murcia en concreto, y esto representa este sector que todavía no había salido implicado al Andalus, pero desde el punto de vista de la espiritualidad, de los estudios religiosos y de la conexión con el Islam. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Salvador, por esta genealogía de arabistas y traductores. Me parece bueno empezar teniendo una imagen de la cantidad de arabistas y traductores del árabe en España, que es, podemos decir, el punto de conexión entre el mundo árabe y Latinoamérica. Y eso me hace pensar en nuestra posición aquí en Latinoamérica. Y le voy a hacer una pregunta a Shadi. Primero es una pregunta para la mesa que habíamos pensado, y es cómo llega una persona a ser traductor de o al árabe. Porque en Colombia sabemos que no hay lugar donde ni siquiera aprender árabe, mucho menos de formarse como especialista en estudios árabes, luego traductor. Entonces, primero, ¿cómo llegaron ustedes a ser traductores de y al árabe? Segundo, si Shadi puede pensar en alguna genealogía de estudiosos arabistas o traductores de árabe en México o en Latinoamérica, la mitad de larga que la que hizo Salvador, porque pues me genera mucha curiosidad ese tema. Este semestre yo estaba dando un curso de literatura palestina, y como 80% de los estudiantes era su primera vez en leer un libro árabe. Nunca en su vida habían
leído una novela traducida del árabe. Entonces, sí. Gracias, Ahmad, y gracias, Salvador, por esta genealogía también de arabistas. Gracias por las preguntas. Voy a comenzar con la segunda. Si podemos establecer una genealogía tal como Salvador nos está mostrando. Bueno, no tanto una genealogía, sino los colegas, digamos, actuales que hay, pero en España sí se puede hacer esta genealogía, ¿no? Las genealogías siempre son tramposas, ¿no? Son inventadas. Nosotros siempre buscamos. Vuestros ancestros no necesariamente son vuestros ancestros de verdad, ¿no? Son imágenes que nosotros estamos creando de nuestro pasado. Pero en el caso de España, eh, serán como genealogías, yo creo que medio inventadas, pero medio reales también, porque sí hay una base institucional para formar arabistas, para formar gente que se dedica a la lengua árabe. Uno en España puede, que creo que es la historia de Salvador, ¿no? Que tiene una licenciatura en estudios árabes y lengua árabe, luego una maestría, luego un doctorado, luego uno, en una carrera académica están las revistas especializadas y etcétera, ¿no? De donde dar conferencias y escuchar diálogos y todo esto. Además de asociaciones, en España se formó hace poco la Sociedad de Docentes de la Lengua Árabe, por ejemplo, CEDLA, ¿no? Cuando llegamos a América Latina, pues yo creo que lo que nos toca hacer es genealogías inventadas, o tal vez como rescatar experiencias, experimentos que hemos tenido en distintos lugares del continente. Porque casi cada uno de esos experimentos, cuando uno va buscando, tenían principio y fin, y no siguieron, ¿no? A mí me fascina mucho siempre pensar qué pasó con esta primera generación de inmigrantes árabes que llegaron a América Latina, México, Brasil, Argentina, Colombia, pero específicamente los que vinieron finales del 19 y principios del 20, porque específicamente esta generación de migrantes vinieron en una época que en árabe conocemos como Nahda, que es como el despertar o el renacimiento, donde se comenzó a estudiar los archivos árabes, revivir la lengua árabe, inventar nuevas palabras para que la lengua árabe estándar sea al alcance de los cambios que han pasado en el mundo. Entonces eran gente empapados con literatura, con letras, con la palabra. Y esta generación hicieron una de las características del Nahda en América Latina, que es la literatura, la que conocemos como la literatura del Mahjar. Mahjar como lugar de migración. Tenían sus revistas en lengua árabe. Casi cada país en Latinoamérica tenía su revista en lengua árabe. México, entre 20 y 30 uno puede contar. Brasil, muchísimas. Cuba tenía, Colombia tenía. Y uno ve esos archivos y encuentra una lengua muy viva, una comunidad muy vibrante, dinámica, en su trato con la lengua, en su interacción con las literaturas locales que hay acá, traducciones, periódicos que enviaron desde Colombia al mundo árabe, que se publicaron también en Palestina, en Egipto, en Siria. Pero después de esta generación, nada. Incluso los propios hijos de esas personas, ¿no? Me fascina mucho, ¿no? Poetas que uno los leía y dice, pues esta gente vivió en lengua árabe toda la vida, todo el tiempo, ¿no? Pero sus hijos no sabían hablar árabe, por ejemplo, ¿no? Hay muchas explicaciones, ¿no? Falta de instituciones, falta de escuelas, porque siempre se necesita muchas cosas para mantener una lengua a través de las generaciones. Entonces yo creo que nos toca buscar, ¿no? Y esto es muy común. Yo la primera vez que conocí a Ahmad, como que cada uno hablando de su lado, ¿no? Como que las cosas de las que nos hemos enterado de la presencia de la lengua árabe en este continente. Uno casi tiene que hacer una arqueología, ¿no? De esto y ir buscando. Ahora, ¿cómo uno se hace traductor? ¿No? Pues tenemos el caso de España, donde a lo mejor están las instituciones que ayudan, pero puedo hablar de mi caso, que es diferente. Yo no estudié traducción y nunca pensé que iba a ser traductor. Yo crecí en un ámbito donde la traducción era una cosa muy normal. Yo crecí en Palestina. El árabe coloquial es mi lengua materna, el árabe de mi comunidad.
Fue una escuela en árabe, formaba parte de la comunidad palestina de los de dentro del Estado de Israel. Entonces tenemos el lenguaje árabe estándar, que lo aprendí en la escuela, lo leí en los periódicos, lo escribí, me comunicaba con esto por escrito. Fue en la época antes de los mensajes rápidos, ¿no? Ya decir como hablar de mensajes rápidos ahora es como de, ya somos ancianos, ¿no? Ahora ya está muy desarrollado todo esto, ¿no? Pero cuando surgió el mensaje rápido, de repente esto fue una revolución, porque ¿en qué idioma vamos a escribir esto? ¿En el coloquial, en el estándar? Entonces tenía el estándar, el hebreo, que es la lengua del Estado israelí, y el inglés. Pues allí yo crecí en una época donde ya Palestina y la región ha sido bajo el dominio del imperialismo norteamericano, ya no. La Unión Soviética y todos esos otros países ya desaparecieron del mapa, ¿no? Y de sus influencias. Entonces uno crece, ¿no? Con estos idiomas, pero esas lenguas del que estoy diciendo, árabe, hebreo, inglés, tienen una jerarquía, ¿no? Entonces yo me dedicaba a hacer traducciones, pero dentro de esta jerarquía. Fui informante por muchas veces para académicos, sacando cosas del árabe a hebreo, árabe a inglés. Eh, Hice trabajos que luego me enteré que eran para servicios secretos en Estados Unidos, más que todo. Uno no sabe, luego uno se entera cuando ve las cosas a dónde van ellos. Gente que te contrata para hacer traducciones de periodismo y cosas así. Pero siempre sentí que la relación con esas lenguas es como insistir o siempre estar bajo el estrés de que querer explicar quiénes somos. En un mundo donde el árabe es demonizado, barbarizado, donde nuestro cuento, nuestra historia no se escucha, ¿no? Por algo está pasando el genocidio ahora en Palestina y que se permite ocurrir esto, porque hubo toda una historia de trabajo sistemático de hacer a los palestinos intraducibles y ocultarlos un poco de los ojos del mundo. Entonces uno como que siempre estaba esforzando para explicarse. Y mi encuentro con la lengua española fue muy diferente, ¿no? Fue como cuando de repente decidí estudiar español durante la carrera. Terminé haciendo estancias de estudio en América del Sur, en Argentina y en Ecuador. Luego, las azares de la vida, terminé en México. Pero mi relación con el español, a diferencia de mi relación con el hebreo, con el inglés, es una relación que yo siento horizontal. Y por primera vez que hice traducciones, que puedo decir que son traducciones literarias, fue con el español. Fue cuando comencé a encontrarme con literatura, que vi que esta literatura latinoamericana más que todo, que no se conoce en el mundo árabe, no se conoce en lengua árabe, mis amigos no la conocen, pues era traducir para ellos, ya pensando que quiero hacer algo para compartir, quiero hacer algo para establecer lazos entre una lengua y otra, entre una cultura y otra, algo que con las otras lenguas no sentí que esto fuera posible. Bueno, la pregunta, Salvador, y me gustaría agregarle algo, también aprovechando para hablar sobre dos de las publicaciones de la editorial de la Universidad de los Andes que están acá, realizadas por Salvador. La primera es una novela de un escritor egipcio que se llama Amr Afia, y la segunda es una antología de las 1001 noches. Entonces la pregunta ahora no es solamente cómo uno se hace traductor, sino, bueno, uno se hizo traductor. ¿Cómo llega a tomar la decisión de traducir el libro más grande y más importante y más canónico de la lengua y la literatura que ha estudiado? Como ha habido muchos traductores de árabe, pero la decisión de tomar un libro, que como cuentas también en la introducción, te tomó 7 años de trabajo. ¿Cómo llegó? Iniciando de ser un traductor del árabe, llegando a tomar esa decisión. Gracias. Quería aclarar de todas maneras porque además no estamos, estamos aquí, pero este acto quizá llegue a, espero que no quizá, sino que probablemente, seguramente va a llegar lejos de acá, va a llegar a España, y quería aclarar que estas señoras que aparecieron aquí no son exactamente una genealogía porque están todas vivas, ¿eh? Quiero decir que si alguna de ellas oye eso y dice, ¿cómo que una genealogía? Pero si yo soy más joven que él. No, o sea, mi intención no era presentar una historia del arabismo, sino el arabismo actual el arabismo actual en España en sus características. Bien, entonces, y con respecto a la toma de decisión, pues cierto, decepcionarlos, decepcionarlos, porque yo no tomé la decisión de traducir Las 1001 noches. Es decir, esto fue inicialmente un encargo. En el caso de Ayar, gracias.
En el caso del arabismo es posible, dependiendo de en qué institución estemos y tal, que alguien tome decisiones, pero muchas veces las traductoras, los traductores, no tomamos la decisión de traducir esto, sino que alguien nos dice, nos sugiere, se podría traducir esto. Y entonces, cuando yo traduje Las Mil y las Noches, que fue un error, pero un bendito error, un error que agradeceré siempre, fue porque alguien me dijo, ¿qué te parece? ¿Traducirías Las Mil y las Noches? Yo pensé al principio, qué locura. Luego lo estuve meditando y dije, sí, lo voy a traducir. Y lo traduje. Y efectivamente estuve más de 7 años, pero no tomé esa decisión. O sea, claro, tomé la decisión en la medida en que acepté el encargo. Y lo hice, pues no sé por qué, por desesperación o algo así, no sé por qué. Bueno, ahora escuchando, bueno, esta presencia de traductoras, de estudiosas dedicadas a traducir del árabe al español. En España uno puede pensar, ah, bueno, entonces debe haber eh, ofrecida gran cantidad de traducciones del árabe al español. Ahorita más tarde vamos a hablar del camino contrario, que es la traducción del español al árabe, para ver también el contraste de esos dos caminos. Pero primero, ahora si alguien quiere leer literatura árabe contemporánea traducida, la respuesta va a cambiar si la persona está en España, en México o en Colombia. Entonces, primero me gustaría escuchar qué tan fácil o difícil encontrar esa producción final en estos dos países. Y segundo, que esta pregunta parece que propone una respuesta y espera detallarla. ¿Por qué a nivel global no se traduce tanta literatura árabe? ¿Podemos empezar con Shadi? Primero sí, son contextos muy diferentes. No quiero decir que también habíamos tenido una charla hace poco también hablando de esto. No quiero decir que en España es todo perfecto y acá nos hacen falta libros. España tiene su contexto que Salvador puede hablar sobre esto. En el caso de este lado, yo creo que la situación en México y Colombia es muy parecida. Los que traducen somos muy pocos. Las editoriales que están, porque es una aventura, ¿no? Están como traduciendo algo de un mundo desconocido. No saben si se van a vender, no se van a vender. Son muy pocas las editoriales que estarán dispuestas a hacer algo así. Y también nos hace falta como que, como no tenemos esta relación inmediata acá con el mundo árabe, los que somos migrantes de este lado somos pocos, los que nos dedicamos a cuestiones de letras y de cultura somos menos, y no es el caso donde, que puede ser donde hay comunidades de migrantes grandes, gente que están integrados más en este mundo. Entonces, esto complica un poco la situación, pero al mismo tiempo la hace muy interesante, porque si ven algún libro de literatura árabe traducido en América Latina, tiene una historia. No fue nada más por encargo, tiene una historia, ¿no? De cómo llegó la iniciativa, de quién fue, cómo llegó a publicarse, por qué se eligió una obra y no otra. Y esto como nos da oportunidades para buscar este tipo de experiencias porque luego como que sí, el anhelo de nosotros siempre es institucionalizar las cosas, de que las cosas sean más fáciles, más accesibles, pero también está el lado oscuro de todo esto. Cuando ya esto pasa, nada más serán traducciones por encargo, un poco el acto de creación, de creatividad, en esos procesos cuando estandarizamos los procesos, pues desaparece en mucho sentido, ¿no? Sí, a ver, yo quería decir que con respecto a si se traduce suficiente, cuál es la situación, estamos hablando, es verdad que hace unas horas tuvimos una charla
en la emisora de la Tadeo justamente sobre este tema. Y yo allí, pues, la verdad es que me parece que pinté una situación bastante oscura. Fíjense que efectivamente he comenzado tratando de mostrarle las características del español y han aparecido ahí 20 personas, algunas con una capacidad de trabajo envidiable, todas, pero quiero decir en el mundo de la traducción, no todas son traductoras, han trabajado mucho, pero si nos fijamos en un solo ejemplo, podríamos hablar de dos, en dos aspectos. La literatura árabe clásica, la literatura árabe antigua, o sea, la literatura andalusí. La segunda persona que presenté fue Teresa Garulo, que es experta en traducción de poesía andalusí. Ha publicado varios libros con Hiperión, ha dedicado prácticamente su vida a la poesía árabe andalusí, o sea, poesía árabe hispánica, y ha hecho mucho. Pero claro, ¿qué ocurre? Que me parece que conservamos la obra, se conserva la obra. Bueno, quería aclarar que los andalusíes, si se dedicaban a algo, se dedicaban a más cosas, claro, pero hay algo que los unía a casi todos y a casi todas, y es que escribían poesía continuamente, poesía árabe clásica o no, también estrófica, continuamente. Entonces me parece que se conserva noticias y parte de la obra de más de 1 millar de poetas andalusíes, de muchos más de 1 millar, se conservan, es decir, podríamos traducirlo. Claro, si pensamos, si le dijéramos a Teresa Garulo, ¿tú qué has hecho? Pues ha hecho mucho, pero claro, es que tenía delante un océano. O igual las demás, Luz Gómez, que ha traducido maravillosamente poesía palestina contemporánea, no solo palestina, también libanesa, pero claro, es que hay muchos poetas palestinos, hay mucho que hacer. O cualquiera de ellas, Noemí Fierro, que está haciendo es muy joven, está haciendo esa labor. Entonces, es verdad que están ahí estas personas, es verdad que he puesto también precisamente con esa intención de que nos hagamos una idea, dos que tienen editoriales, precisamente, con lo cual tienen cierta facilidad, digamos, al menos para sacar un ISBN y publicar el libro, pero la situación luego, una vez que pasamos esto, la situación, pues yo creo que es triste, porque sigue, por supuesto, mucho por traducirse, mucho, clásico, moderno, poesía, prosa, todo, sigue mucho. Cuando se publica, a veces se publica, lo decíamos esta mañana, en tiradas bajas. Cuando se publica en tiradas bajas, a lo mejor no tiene ninguna repercusión en los medios y al final nadie lo lee, de manera que en muchos casos el resultado final es un poco descorazonador. Voy a repetir una frase que dije antes esta mañana, pero claro, es que no puedo cambiar, sigo pensándolo, ¿no? Parece que surgen, he utilizado esa expresión de los políticos de los brotes verdes, ¿no? Parece que surgen brotes verdes. A mí me resulta muy esperanzador que tanto en México como en Colombia también se esté comenzando con esta labor. Es esperanzador, porque realmente, a pesar de que haya instituciones en España, a pesar de que se enseñe el árabe y todo lo demás, como vemos, siguen faltando muchas manos para traducir, muchas manos que ponerse a enfrentarse con un ordenador, tener el original y traducir. Hola, sí. Ahora me gustaría que habláramos sobre un tema que puede no tener relación directa con la traducción, y es el tema del lugar del otro. Hemos escuchado diferentes respuestas que dejan claro que la situación en España es distinta, pero me gustaría partir desde el punto de por qué es distinta, porque el lugar del árabe como otro es muy distinto en España históricamente como en América. El árabe en América como otro es relativamente nuevo porque no se hizo caso a la presencia árabe de las primeras migraciones desde los tiempos de la conquista, que allí llegaron árabes a América, pero bueno, en un contexto muy distinto. Luego, como hizo referencia Shadi, en las nuevas migraciones, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ellos llegaron desde un contexto muy marginal, buscando una nueva vida que en muchos casos querían romper con todo lo que tenían en su vida anterior. Luego hay un salto en el tiempo y es actualmente.
Eh, Hace unos meses estábamos con Shadi presentando una antología que tradujo para el fondo, la editorial del Fondo de Cultura Económica, de poetas y escritores gazatíes. Entonces ahora hay una urgencia de la humanidad de entender a ese otro a través de la traducción, ¿no? Pero en este punto vuelve otra vez a aparecer el punto del lugar del otro. Estos otros, en este caso, son los palestinos y queremos entenderlos, por eso queremos traducirlos, pero en muchos de los casos se traduce a través del inglés. Entonces, si no es el centro académico, cultural, editorial español, ahora es la lengua, que buscamos traducciones del inglés, pero también va a aparecer el mismo problema, que es el problema de que el inglés como lengua y como cultura y como mundo tiene también sus particularidades en su relación con ese otro. Entonces me gustaría escucharles pensar en la relación de ese otro con el proceso de traducción. Muy buena pregunta y muy difícil de contestar también. ¿Por qué? Porque, bueno, les había comenzado a hablar sobre, bueno, haber crecido, en mi caso, ¿no? Haber crecido con el hebreo, con el inglés, en un lugar como Palestina, donde los palestinos nos hemos acostumbrado a hablar al otro, no a hablar del otro, sino a hablar al otro, para que no, como mírennos, aquí estamos, somos humanos, tenemos esta historia, tenemos nuestras vidas normales, y cuando uno está hablando al otro, pues uno en su mente siempre estás pensando, eh, como estás un poco a hablar al otro, pero estar a la defensiva. Ya estás pensando qué te va a responder. Entonces ya estás pensando en tus argumentos para poder seguir o convencer de que eres un ser humano, que estás acá. Y esto es algo muy agotador, la verdad, ¿no? Y alrededor de esto se ha creado toda una industria de la palabra en lengua árabe. Esto no es el caso solamente de Palestina. Palestina es un caso muy, porque lo tenemos ahora muy presente, pero es un caso muy presente para muchos lugares colonizados, postcolonizados, ¿no? Donde la mirada del otro, que es jerárquicamente un poco desde un lugar más alto, siempre uno la tiene presente, uno siempre está vigilado. Y esto crea autocensuras también. Eh, y por eso cuando hablamos del inglés, y sea la academia estadounidense o el mundo editorial estadounidense, cuando quieren acercarse al mundo árabe y traducir, las preguntas son muy diferentes que las preguntas que podemos tener desde acá. Uno quiere traducir para justificar la guerra en Irak o para estar en contra de la guerra en Irak. Uno quiere traducir por cuestiones políticas. También tienen la cuestión de la gente que viene, como es una sociedad donde hay comunidades de migrantes de muchos lugares, entonces traer esta cultura al inglés, ¿no? Estando aquí en América, ¿por qué digo todo esto? Porque yo desde que vivo en México, recuerdo mis primeros años como traductor o en mi quehacer intelectual cultural, estuve muy confundido y muy perdido, porque ya no había esta mirada del otro que me está vigilando, ¿no? Está la mirada exótica, está el orientalismo, están muchas cosas, pero México no tiene su ejército en la región y están matando a personas ahí, ¿no? Y esto cambia la historia. De repente no tengo que justificarme, de repente no tengo que buscar respuestas a preguntas que yo ya tengo en mi mente de los prejuicios que tienen sobre mí, ¿no? Y esto crea una situación difícil, pero abre muchas oportunidades, obviamente, abre muchas puertas. Yo la primera vez que traduje literatura del español al árabe fue la novela Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que es una novela sobre un niño contando el crecimiento que él está viviendo él mismo, de su cuerpo, en sentido sexual, en sentido de los sentimientos, el entorno a su alrededor, no se enamora de la mamá de un amigo, cosas de este tipo.
pero al mismo tiempo está en una ciudad, que es la Ciudad de México, que también está creciendo, que también está convirtiéndose en algo que ya deja de conocerse, comienza a desconocer a sí misma, ¿no? Y yo cuando leí esta novela dije, esto tengo que traducirlo al árabe, ¿no? Esto es algo que nos toca con situaciones que estamos viviendo, obviamente, ¿no? Esa urbanización destructiva, esos cambios que están ocurriendo de un día para el otro. Y, y también porque esta novela un poco rompe con, aunque no lo pensaba así de aquel entonces, pero sí, la imagen de Latinoamérica siempre es la imagen de un lugar rural, más que todo, un lugar, el llamado realismo mágico, que la verdad no sé qué es, porque uno lee obras de supuestamente realismo mágico y dice, espérate, ¿no? Hay mucho realismo, de hecho, en esto, de lo que están narrando, pero siempre es el ámbito rural lo que más atrae para conocer de América Latina. Y de repente encontrarme con esta novela, la verdad, puedo decir que ha tenido mucho éxito. El hecho de que alguien lee una novela y se puede relacionar con esta novela que viene de México de una forma muy, muy íntima, ¿no? Y esto tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con horizontalidad que podemos tener entre la lengua árabe y la lengua española, entre el mundo árabe y América Latina. Pero esta horizontalidad no necesariamente hace las cosas más fáciles. De hecho, no, porque implica que tenemos que hacer más esfuerzo, implica que tenemos que tomar iniciativas, hacer más búsquedas. No hay quien nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando uno está en libertad, siempre es más fácil, porque implica mucha responsabilidad también. Vaya preguntas, vaya preguntas. Yo no sé, necesitaría 2 semanas quizá para reflexionar acerca de cómo contestar estas preguntas. Me gustaría ir por 3 caminos. Me ha parecido muy relevante que se mencione el inglés, que se mencione lo que yo llamaría una especie de centro global, que además de que nos puede permitir textos para que traduzcamos indirectamente del árabe al inglés y luego del inglés al español, sino que toma una serie de decisiones globales que se toman desde arriba, y subrayo lo de desde arriba, que se toman hegemónicamente. Entonces, hay un caso curiosísimo. En estos últimos días hemos hablado varias veces de Naguib Mahfouz o Najib Mahfouz o Najib Mahfouz. Bueno, Najib Mahfouz, bueno, en fin, como ustedes quieran, saben, lo conocen, el grandísimo autor egipcio que se hizo muy popular y supuso una revolución en la historia de la traducción del árabe desde el momento en que le dieron el premio Nobel en literatura. El premio Nobel en literatura en el 89. Parece que acordamos ayer porque no lo recordábamos totalmente. Pues hay una historia curiosa, claro. Naguib Mahfouz o Najib Mahfouz, alcanzó el premio Nobel porque previamente había alcanzado una fama. Yo hice una genealogía de cómo pudo llegar Mahfouz al premio Nobel. Y el punto más antiguo al que llegué fue, sé que resulta extraño, pero fue Jacqueline Onassis. En serio, Jacqueline Onassis. Jacqueline Onassis, que leía mucha literatura, descubrió, de algún modo llegó a sus manos una novela de Mahfouz, creo que fue la trilogía. Leyó la trilogía y le gustó mucho. Y entonces empezó, claro, estamos hablando de Jacqueline Kennedy Onassis, de una persona con mucha influencia. Y ese es el punto anterior. No sé si esto es exactamente así. Me gustaría haber traído la documentación de hace años que recogí. Jacqueline Onassis. Jacqueline Kennedy Onassis, ¿no la conocen? Sí, yo creo que, pues, la figura con Lady Di, yo creo que las dos grandes figuras del corazón, dicen acá en Colombia, de la prensa del corazón, ¿cómo se llaman? ¿Corazón? ¿Rosa? ¿Cómo? Rosa. Bien, pues las dos grandes figuras, Jacqueline Kennedy Onassis fue primero la esposa del presidente norteamericano de Estados Unidos, Kennedy, esposa de Kennedy, luego fue su viuda y luego se casó con un armador griego, Onassis, Aristóteles Onassis, que a su vez ya pertenecía
a la Jet Set, por supuesto, y a las páginas de la prensa rosa, porque había tenido una historia con María Callas nada menos. Bueno, pues esta señora que está situada en un punto central en la sociedad hegemónica, o sea, ella está situada entre, como dicen acá en Colombia, entre las clases dominantes en la sociedad hegemónica, que son los Estados Unidos de Norteamérica, pues puede dictar eso. Y van cayendo una serie de decisiones, creo, si no ocurrió exactamente en este caso así, esto ocurre de esta manera. Y luego para la otra parte de la pregunta realmente tengo problemas serios, problemas filosóficos serios, y es que no acepto, lo siento, quiero decir, hay que reconocer que hay distintos modos de ver en este mundo, aunque no sean los dominantes, no sea la ideología dominante que pertenece a la clase dominante, como dijo aquel que lo dijo, y en la sociedad hegemónica dominante, y es que no acepto la noción del otro tal como ustedes la pronuncian con su mayúscula tomada del francés, con la A mayúscula en francés, la noción del otro. Quiero decir que sé que es la doxa, que pertenece a lo que acá y en todas las instituciones académicas se ha derivado de las instituciones académicas de nuevo norteamericanas y francesas. Es decir, lo siento, no todos somos seguidores de Foucault y de Nietzsche. Entonces yo personalmente no acepto el otro, y mucho menos con mayúsculas. Quiero decir, tienen que reconocer que hay distintas maneras de pensar en el mundo. Yo considero que existen, claro, existen otros. No solo existen otros, existen otras. Existimos nosotros y existimos nosotras. Pero esa división, que claro, pertenece a un modo de ver el mundo que se inaugura, yo creo que probablemente con Nietzsche. Aquí veo filósofos en el público, veo filósofos que podrían explicarlo bien, no como lo estoy haciendo yo, que luego pasa a Foucault, y que de Foucault ha pasado a constituir la ideología dominante del arabismo y en torno a los estudios orientales y todo lo demás. Lo siento, yo personalmente no la comparto y por tanto no puedo responder a su pregunta. Pues sí, claramente está en todo su derecho. Yo mencioné la palabra porque nosotros habitamos el lugar del otro. Nosotros, los árabes, sí vivimos en el lugar del otro, y la experiencia de la vida de los árabes en el mundo, tanto como de la literatura árabe, es la experiencia del otro. Y mencioné la palabra porque muchas veces se espera de un libro árabe que nos hable de lo que se suele pensar sobre los árabes. Muchas veces se menciona el orientalismo sin realmente explicar, bueno, esto cómo se refleja o se materializa en la vida contemporánea. Ahora, por ejemplo, en el mundo editorial, y ahora podemos entrar un poco más en detalle, se buscan, cuando se traducen novelas árabes, aquí en el centro de Bogotá hay una librería muy antigua que se llama Merlín. Es la única librería en Colombia que tiene sección de literatura árabe. Librería, no hay otra. Las otras librerías tienen libros. Entonces uno va ahí y ve que 50% de los libros son sobre mujeres que han tenido unas experiencias con el hijab. Entonces pues está muy arrinconado el árabe a este lugar. Desde Lorca, cuando Lorca en una conferencia hablaba sobre el romancero gitano, que es uno de sus poemarios más célebres, él decía: el romancero gitano no es sobre los gitanos, el romancero gitano es sobre los gitanos, sobre los moros, sobre los judíos. Entonces es un lugar común al que también se le asigna a los latinos en ciertos lugares del mundo. Entonces era más en la práctica de la vida que en las categorías filosóficas. Bueno, ahora me gustaría ya como entrar en experiencias particulares de la traducción antes de abrir la puerta a las preguntas o a los comentarios si alguien quiere contribuir también en esta conversación. Y es, Shadi mencionó algún libro y dijo que, bueno, cualquier libro que se publica en Latinoamérica es porque detrás hay una historia. Y creo que todos los traductores tienen historias con sus libros, pero más con ciertos libros. Entonces me gustaría preguntarles cuál era el libro que tradujeron porque dijeron: yo tengo que traducir este libro, y explicarnos cuál era su respuesta a por qué se necesitaban traducir este libro, cuando lo leyeron o cuando pensaron
en la idea de traducirlo y cómo fue después de publicarlo. No sé quién quiere empezar, si alguien tiene presente el caso. Pues quizá yo lo tenga más fácil porque creo que yo nunca he hecho eso. O sea, yo nunca he dicho yo tengo que... Vamos a ver, quiero aclararlo. Me encantaría haberlo hecho. Y ha habido momentos en que he dicho, ojalá, no, sí, ahora caigo en la cuenta que sí pasó, sí me pasó una vez. Es verdad. Pero curiosamente no fue un libro del árabe. Fue un libro de un autor árabe, pero no escrito en árabe. Fue una traducción del inglés que hice, y no fue literatura. Fue un libro de teoría de la traducción, curiosamente, de Basil Hatim, el gran académico iraquí, pero que estaba radicado en Escocia, en la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, y ese libro sí que partió de mí, es decir, yo fui el que di el primer impulso para que eso se publicara, pero realmente los demás no. Lo que sí me ha pasado, claro, es que como he dicho, como en el caso de Las Mil y una Noches u otros libros, ¿no? O este otro de Anne Rafia, ¿no? Por supuesto, se me ha, recibo la propuesta y claro, yo puedo decir que sí o no. Y luego pueden pasar muchas cosas. Yo puedo leer un libro, yo concibo esto como la traducción, como la labor de alguien que se dedica a la actuación. Actuación quiero decir en teatro o en cine, sin ser una gran estrella que puede a lo mejor elegir papeles, incluso decidir películas, guiones, etcétera. Sin ser una gran estrella, recibe un papel. Yo encuentro muchas concomitancias entre la traducción y esto. A veces no lo consigo, pero en general, y creo que cada vez más, me convenzo a mí mismo de que yo, de algún modo, ¿cómo lo diría? Oigo esa voz internamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me transformo, vamos a decir así, yo me transformo en esa persona que estoy traduciendo. Entonces me estoy alejando mucho de la pregunta concreta que era. ¿Cuál era la pregunta concreta? Como, en fin, no lo sé. Sí, a veces he encontrado afinidades realmente personales con una mujer, con un hombre de distintas procedencias. A veces no, a veces me ha costado más trabajo, a veces he estado traduciendo algo que a lo mejor no me importaba, no es el caso de estos dos libros. En fin, espero que la tuya sea una respuesta más convincente que la mía. No, convincente no, pero bueno, hablé un poco de las batallas en el desierto, de lo que pasó allí. Han habido casos donde, bueno, como el caso de Volverse Palestina, de Lina Merwani. Lo que me atrajo de este libro fue que esto es mucho antes de los acontecimientos que están ocurriendo ahora, el genocidio que está ocurriendo ahora. Había una sensación de agotamiento entre los palestinos, de que es un tema del que se habla y se habla y se habla, pero no llegamos a ningún lado. Ya hay maneras muy específicas de cómo hablar de Palestina, que se están reproduciéndose ad infinitum. Y de repente vi este libro, que es escrito por Lina Merwani, una autora chilena de origen palestino, que de cierto modo descubrió que es palestino, o descubrió que hay relevancia de su identidad palestina. Y como autora, que ha escrito sobre muchas otras cosas, dijo, bueno, voy a escribir sobre esto, qué significa ser palestino. Entonces hace una visita a Palestina, un viaje, y cuando acaba este viaje, pues ya comienza a narrarlo y así sale el libro. Y el libro lo que me atrajo fue algo muy sencillo. De repente veo algo sobre Palestina, escrito de una forma diferente, con una prosa que a mí me gusta mucho la escritura de Lina. Y dije, esto quiero ver cómo se escucha esto en árabe. Incluso mientras iba leyendo, uno ya comienza a traducir la obra mientras la estuve leyendo. Pasó algo también parecido leyendo cuando llegué a México, pues muchos de los extranjeros que llegamos a México, nuestro primer encuentro es con los zapatistas, ¿no? En Chiapas, es que seguramente muchos ¿no? ya conocen. Y algo que distingue a los zapatistas en Chiapas es el lenguaje que tienen, la forma en el español, actual, ¿no? Tienen sus idiomas porque son personas que pertenecen a las distintas comunidades mayas, el Tzotzil, el Xeltal, el Tojolabal, pero sus discursos en español se me hicieron discursos muy frescos, políticamente hablando, donde de repente traer esto al árabe, sentí que nos hace falta escuchar ese tipo de discurso político en árabe.
Y luego hay otros proyectos donde es que también nos pasa mucho a los traductores, donde pues, nuestro gran tema muchas veces es el tema de los derechos de autor y el tema de que siempre puede ser que hay alguien más que está traduciendo. Cualquier obra, y en mi opinión, cualquier obra puede ser traducida muchas veces, ¿no? A lo mejor unas obras merecen retraducciones más que otras, hay otras donde dices, bueno, una es suficiente, pero cualquier obra se puede traducir de distintas maneras y cualquier traductor, cada traductor va a hacerlo de otra manera. Pero sí, están como que los ejemplos frustrados, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando leí Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, una gran novela, y la leí viviendo en la Ciudad de México, y es una novela que ocurre en la Ciudad de México. Y era claro, esto hay que traducirlo en árabe. De hecho, comencé a traducirlo en árabe, y cuando ya bastante avanzado, eh, allí alguien, nada más un comentario de un amigo me dice, pero ¿estás seguro que nadie lo está haciendo, un autor como Bolaño? ¿O estás seguro de que va a ser tan fácil obtener los derechos? Entonces comencé a investigar el tema, descubrí el tema de las agencias literarias, que son, bueno, pueden ser amigos, pueden ser enemigos. Y bueno, ahí cuando contacté a la agencia de Bolaño, pues me dijeron claramente que allá hay un traductor que estaba traduciendo toda la obra y como tuve que parar. O sea, ahí el mercado no permite que abra más de una traducción. Y esto pasó también con otros ejemplos. Recordando el libro de Lina Meruane, el libro del que habla Shadi, es un libro que tuvo diferentes versiones, porque al principio Lina hizo un viaje corto y publicó Volverse Palestina, y luego cuando le agregó otros 2 compendios, que son 2 crónicas, se volvió a llamar Palestina en pedazos, que ahora está en Random House en Colombia. Pero algo interesante, Ahmad, con esto, la traducción de Palestina en pedazos salió antes del original, de cierto modo, ¿no? Porque es una experiencia linda que puede haber entre el traductor y autora, ¿no? Como que, sí, como dice Ahmad, primero estaba un libro corto, de una sola, luego salió uno con las 2 partes, y yo comencé a traducir el de las 2 partes, que llevaba el mismo título, Volverse Palestina. Y mientras estuve traduciendo esto, Lina me dice, estoy escribiendo una tercera parte, ¿no? Y ocurrió algo interesante porque ella estaba escribiéndolo estando en Alemania y el libro, todas las 3 partes juntas, salió primero en alemán. Y yo al mismo tiempo, mientras estuve traduciendo al árabe, le estuve mandando comentarios a Lina, cosas, algunas precisiones sobre Palestina, cosas que tienen que ver con varios asuntos, ¿no? del libro. Y como resultado de esto, se modificó el texto en español, el original, cuando ya se publicó en alemán la traducción. Salió la traducción al árabe, que mantuvo el título de Volverse Palestina. Y luego Lina decidió que las 3 partes salgan como Palestina en pedazos. Entonces de repente salió ya como otro libro en español. Entonces es interesante, ¿no? Muchas veces las traducciones muchas veces tienen un rol muy, muy activo, ¿no? Y en el caso de Las Mil y Una Noches, ni hablar, ¿no? De cierto modo, la traducción salió antes que el original ahí, ¿no? Pero ahí ya lo dejo para... Sí, de hecho, esta traducción del libro de Lina fue la primera ocasión que casi me encuentro con Shadi en el Cairo. Yo estaba terminando mi carrera en la Universidad del Cairo y estaba en una conferencia de la Universidad Americana, y a esa conferencia invitaron a Imán Mersal, una poeta egipcia, y Lina Meruane, y conocí ahí a Lina. Luego Lina vino a nuestra universidad y fue a hablar sobre la traducción, y alguien leyó por Shadi, porque en esa ocasión Shadi no pudo llegar al Cairo. Y bueno, terminamos encontrándonos acá. Bueno, haciendo referencia a otro libro de otra mujer escritora palestina que tradujo Salvador, que aquí tenemos 2 traductores de 2 de los libros que más fácil se pueden encontrar ahora y de los libros que más se han encontrado en Colombia en los últimos años, el libro de Volverse Palestina, sobre todo porque Lina vino muchas veces a Colombia, y esta novela de Adnia Shibli, del que muchos hemos escuchado, sobre todo después de esta controversia que pasó en la Feria del Libro de Frankfurt. Bueno, me parece más relevante que Salvador nos cuente, sobre todo
la importancia de este hecho que pasó en la feria de Frankfurt con el libro y cómo el libro volvió a recobrar otra posición después del 7 de octubre. Gracias, me parece muy interesante. No sé si conocían, gracias, ejemplar. No sé si conocían este libro, se llama Un detalle menor, que tiene esta cubierta tremenda de un puesto de observación israelí, quiero decir, desde arriba al israelí me parece muy significativa esta cubierta, les diré por qué está esta foto en la cubierta. Un israelí puede ver desde arriba, unos soldados israelíes pueden ver desde arriba quienes se mueven abajo, que son palestinos, claro. Esta foto es de la autora. La autora dijo, por favor, quiero que pongan ustedes esta foto. Bueno, pues la novela a mí me parece, si no la conocían, yo se la recomiendo totalmente por varios motivos. Si les interesa, esto es algo que también hemos hablado estos últimos días, si les interesa a ustedes la historia y la situación en Palestina antes del genocidio y los crímenes contra la humanidad de este momento, si les interesa esto, está muy bien, porque la novela se divide, es como si fueran dos novelas unidas en una, de manera hábil, y bien hecha. En la primera se habla de la Nakba, lo que se conoce en árabe como Nakba, o sea, el momento en que se constituye el Estado colonial de Israel en Palestina y comienza a haber este proceso que es donde empieza, no el 7 de octubre desde mi punto de vista, donde empieza este proceso terrible, infernal en el que seguimos estando, y entonces nos sitúa muy bien esa primera parte en cómo ocurrió esto desde el principio. La segunda parte se sitúa, era contemporánea al momento en que se escribe la historia, y entonces hay una mujer que va a buscar, estoy tratando de no desentrañar, si lo leen, de no desentrañarles el argumento, ¿no? Pero bueno, la segunda parte es contemporánea y muestra algunos de los aspectos terribles de cómo se vive en una situación de apartheid, cómo viven los palestinos en una situación, en el mejor de los casos, en una sociedad, en una situación de apartheid, ¿no? Entonces, la novela además tiene una característica interesantísima. En la primera parte la autora hace un esfuerzo psicológico y literario que a mí me parece de gran valor, y es que se coloca en la mente, en el punto de vista, en la perspectiva de un militar de alta graduación israelí. Y después de haber hecho todo ese esfuerzo, se coloca en el punto de vista de una mujer palestina. Entonces, dicho esto, realmente no es una novela muy larga. Pues bueno, la novela la publicó una pequeña editorial, Hoja de Lata, que ha publicado a Kanafani, tiene mucho interés por la literatura palestina, ha tenido siempre mucho interés por la literatura palestina, entonces con mucho entusiasmo se enteraron de la existencia de esta novela y me encargaron, fue un encargo, me preguntaron que si quería traducirla, dije que sí, en cuanto quería dije que sí, que me parecía, y luego realmente fue un poco intuitivo, y no la leí entera antes de decir que sí, pero realmente creo que tenía razón. Entonces ocurrió una cosa, decía que es una editorial pequeña de Gijón. Gijón es una ciudad mediana que hay en el norte de España, en Asturias, y bueno, pues como es literatura árabe, como es literatura de una mujer también, quizás podría salir este tema de que sea una mujer y la recepción que tuvo también por ese tema, por ese asunto. No en España exactamente, pero bueno, es igual. El hecho es que no se recibió bien en una editorial débil a la que los medios de comunicación no le prestaron mucha atención al principio. Y entonces la editorial, que se porta muy bien y me manda, al final, es de las pocas editoriales en España que yo sepa que te mandan estadillos de ventas al final, ¿no? Para que tú tengas información de lo que han vendido y todo eso. Y me parece que el primer año, ya no lo recuerdo, pero era algo como para echarse a llorar, ¿no? Como decíamos ayer, para pedir Chabela Vargas y el tequila, porque realmente me parece que vendieron en ese primer año, me parece que vendieron 11 ejemplares quizá, y además de esos 11 ejemplares la editorial no sabía, pero yo había comprado 3 o 4 ejemplares para regalar, que yo era la mitad de los clientes casi. Entonces, así de triste, ¿eh? No me digan que no es Chabela Vargas y tequila. Bueno, pues así de triste, pero entonces ocurrió así, es la realidad de dura
ocurre lo que ocurre en Gaza, que todos conocemos ahora, y previamente a eso habían decidido, en la Feria de Frankfurt, habían decidido darle un premio a Dania Schiebli. Con esa actitud curiosa que tiene el gobierno alemán y las instituciones hegemónicas alemanas con respecto a todo lo que ocurre en Oriente Medio, pensaron que no era prudente entregarle el premio y lo suspendieron. Es decir, no le quitaron exactamente el premio, que era demasiado escandaloso, sino que suspendieron la entrega del premio. Claro que ese escándalo, el escándalo que se formó, curiosamente, claro, favoreció a la novela. De pronto la novela, porque atendieron primero los medios de comunicación en Francia, en Italia, en varios países, desde luego también en España, aquello supuso un escándalo y me parece que la novela va por la 5ª edición o algo así. De pronto esta novela, pues yo iba por mi ciudad, por Málaga, pasaba por la zona donde hay varias librerías y la veía en el escaparate y yo decía, ¿cómo? Una novela árabe, una novela que yo he traducido, está en el escaparate y está ahí en un puesto privilegiado. Esa es la historia, no sé si esa es la pregunta. Bueno, el Mutanabbi, un poeta árabe clásico muy importante, decía: "Masaibu qawmin 'inda qawmin fawaidu". Los catástrofes de algunos benefician a otros, más o menos una traducción vaga. Entonces, tal vez por donde no quisieron. Sí, esta novela, y me parece también muy relevante la lectura de la novela ahora. Por cierto, Adrián sí vino a Colombia una vez, probablemente no a Bogotá, pero en diciembre viene a Bogotá a tener una charla. Entonces, si tienen la oportunidad de leer la novela, sería muy interesante. ¿Algún dato? Entre este libro y el libro anterior, habíamos mencionado que Lina Merouane tuvo 3 viajes a Palestina para escribir sus crónicas. Uno de los viajes fue en compañía de Adania Schiebli. Y la segunda parte de la novela de Adania Schiebli es un viaje buscando detalles del caso. Entonces ahí, en ambos libros, podemos ver cómo se mueve por Palestina actualmente, que es uno de los méritos en común entre las 2 novelas. Bueno, ahora me gustaría saber si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta antes de cerrar. Buenas tardes, muchas gracias por todo su conocimiento y por estar aquí. Mi comentario es acerca de la unidad entre el Medio Oriente y América Latina. A mi juicio, ambas regiones tenemos muchas luchas compartidas desde la colonización, el intervencionismo. De hecho, estaba pensando que nuestras regiones se llaman como se llaman por razones coloniales. El Medio Oriente se llama Medio Oriente porque teniendo Europa como eje de referencia, literalmente queda en la mitad del Oriente. O sea, es medir el mundo como Europa siendo el centro geográfico, y América Latina se llama América Latina porque hablamos lenguas, o la lengua oficial en la mayoría de los países es una lengua derivada del latín. Entonces siempre estamos bajo esa mirada colonizadora y europea, y siento que este tipo de espacios y este tipo de traducciones lo que nos pueden facilitar, como usted dijo, es un puente horizontal entre 2 regiones que tienen muchas luchas compartidas y que ambos somos del sur global y que necesitamos unirnos y descentralizar Europa para poder entendernos mejor. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, me parece muy importante esto. Me recordó algo que le quería preguntar a Shadi. Shadi, en el Colegio de México tienen un proyecto muy interesante de traducción entre el árabe, no solamente, y el español, sino con diferentes lenguas originarias de México. Entonces, este proyecto de empezar a pensar la traducción entre el árabe, aunque pase por el español, y lenguas originarias de América Latina, me parece empezar a trazar un nuevo camino de comunicación, tal vez directo esta vez. Yo supe de este proyecto reciente, ahorita Shadi nos hablará, pero solo les quería recomendar un poema que yo supe de la traducción, y luego Shadi me dijo que
lo estaban trabajando ahí. Es uno de los poemas de Mahmoud Darwish, el gran poeta palestino, pero este poema es un poema muy particular porque se llama Khutbat al-Hindi al-Ahmar Qabl al-Akhira, el penúltimo discurso del indígena. Y es un poema largo donde Mahmoud Darwish habla del último o el penúltimo discurso del colonizado, en este momento tomando la posición de una comunidad indígena, pero también hablando sobre Palestina. Entonces, Shadi nos puede hablar un poco más sobre este proyecto. Bueno, justo el proyecto el discurso del indígena o el discurso del indio rojo, el penúltimo ante el hombre blanco, fue como una inspiración en mucho sentido de lo que seguimos haciendo después. Se trataba de un proyecto que llevó una profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, Silvana Rabinovich, donde hicimos una traducción colectiva en la UNAM, en su aula, en su salón de clases, de este poema de Darwish, del árabe al español. Y hicimos una versión en español. Yo era el único araboparlante en el seminario, pero yo estuve leyendo el poema en español, en árabe, y poco a poco juntos llevamos componiendo los versos. Y a partir de esta versión en español se tradujo a varios idiomas indígenas de México. Fue una experiencia interesante, partiendo de una versión en español como puente para traducirlo a los idiomas. Y fue un poema también interesante porque este poema de Darwish, de cierto modo, es un lapsus en la poesía de él y en la poesía o en las expresiones palestinas en general. Porque una de las mantras que tenemos los palestinos, que repetimos, de las cosas que no me gustan de nosotros, ahí es una autocrítica, es que siempre decimos no somos indios rojos. Porque está la idea de que el indígena es solamente el indio rojo, que fue eliminado o no, pero esta idea de que si los palestinos nos relacionamos con lo indígena, quiere decir que ya no existimos como cultura. Porque tenemos mucho esta idea de que hay que buscar siempre la cultura a través de la escritura, a través de la lengua, y si es una cultura sin un idioma escrito, entonces ya no es cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente salió este poema de Darwish y fue sorprendente. De repente Darwish está hablando como indígena, pero como palestino a la vez, ¿no? Y relacionando las dos experiencias. A partir de ahí, pues estamos allí a través de una cátedra recién inaugurada en el Colegio de México. Estamos haciendo traducciones entre el árabe y lenguas indígenas de México. Un poco distinto el proyecto que esto de Darwish, porque allí tomamos el español como un lenguaje testigo. Es decir, no hacemos versiones en español de las literaturas. Por ejemplo, hicimos hace poco un taller entre el árabe y el triqui, una lengua que se habla en el sur de México, en un estado que se llama Oaxaca, donde fuimos un grupo bueno, yo estoy ahora en arboparlante junto con mis estudiantes muy avanzados del árabe. Allí nos reunimos con el colectivo Triqui, que es un colectivo que defiende su lengua y a través de la traducción. Y hicimos ahí como una dinámica donde ir lo más directo posible del árabe al triqui y del triqui al árabe, pasando por el español, obviamente, pero sin hacer una versión definitiva en español. Y fue una experiencia muy grata porque obviamente el poema que tradujimos del árabe al triqui tenía que ver con Gaza, por la situación actual. Era un poema de Ibrahim Nasrallah, que se llama María Gaza, María de Gaza. Pero también tradujimos del triqui al árabe y de repente vimos que para los propios triquis y para la propia comunidad, el hecho de que su lengua, o sea, el hecho de mostrar que su lengua puede ser traducida a una lengua como el árabe, es un acto político, es un acto de reconocimiento, es un acto donde esta lengua, porque son lenguas, porque en México ¿no? existe esto de que son dialectos y no son lenguas, pero obviamente sí son lenguas. Es como un poco universalizar esta lengua, llevarla, mostrar de que sí se puede, porque la verdad sí se pudo traducir del triqui al árabe y del árabe al triqui. ¿No? Me gustaría añadir un dato que puede ser de interés en este contexto, y es que de memoria no lo recuerdo, en 2012 o 2013
se publicó una versión de Las Mil y una Noches en quechua, lo cual me parece muy importante realmente, ¿no? Es un dato que... nada, gracias. Gran dato. ¿Alguien más quería hablar? Bueno, tengo dos preguntas muy puntuales. Digamos, como traductores del árabe y digamos todos estos idiomas, ¿qué creen ustedes que ha sido de pronto lo más complicado, lo más difícil en esto? Porque pues entiendo que la terminología, el contexto y pues las cosas significan algo totalmente diferente en diferentes idiomas. Digamos, ustedes abren un poco esa ventana para que el resto de la población entienda ciertos términos o digamos ciertas ideas. Y como segunda, eh, digamos, su carrera, su contexto, digamos, todos estos años traduciendo, ¿a qué clase de persona de pronto le recomendarían estudiar algo así? O que hiciera parte, digamos, de ese gremio. ¿Qué características debería de pronto tener una persona que quiere dedicarse a eso, por ejemplo? Bueno, pues comenzando con la segunda, ¿qué características? Bueno, una cosa que yo creo que todos aquí compartimos y sabemos muy bien es que de la traducción literaria en general uno no puede vivir y de la traducción literaria específicamente entre el español y el árabe no puede vivir. Yo creo que entonces a mí, por ejemplo, seguramente a Ahmad también, nos tocó como que yo la primera vez que publiqué Las batallas en el desierto en árabe, me iba muy bien con este libro, incluso me pagaron, pues logramos tener becas y esto. Y claro, cuando esto salió muy bien, yo en mi mente era, pues me voy a dedicar a esto toda la vida, no solo quiero traducir literatura. Y no, obviamente no se pudo, estuve casi no, ya con el hambre y buscando cómo llevar la vida, entonces uno siempre quiere estar dedicándose a otra cosa. Entonces, pero esto implica de que si quieres hacer esto es porque te gusta, es porque te interesa, es porque sientes que eres bueno en esto, porque conlleva mucha responsabilidad también. O sea, el deseo no es suficiente para querer hacer algo así. Tienes que saber español y árabe, tienes que saber el español muy bien, el árabe muy bien, y con toda la responsabilidad que conlleva la traducción, hacerlo de la mejor manera, no traducir algo, terminar diciendo una cosa que no está... porque uno ve ese tipo de ejemplos y existen, ¿no? Entonces sí que uno quiere hacer esto. Yo creo que esto también aplica para otras lenguas también. Sí, había dos preguntas en cuanto a qué es necesario para, no sé si era para estudiar árabe, para aprender árabe o para traducir. Para traducir, pues yo creo que nada especial referido al árabe. Lo mismo puede servir para cualquier otra lengua y es la capacidad que uno tenga para conectar con los discursos escritos de los demás. Es decir, la capacidad de reconocerse como persona humana que puede, que ve en otras personas humanas algo que le es común. Y estoy diciendo una frase, repitiendo una frase que tiene casi 3.000 años, 2.400 años de historia, nada menos. Soy humano y nada humano me es ajeno, que decía Publio Terencio Africano. Esa capacidad, sencillamente. Y en cuanto a la dificultad, pues otra vez igual, yo no creo que haya ninguna dificultad. Lo decíamos esta mañana, el árabe no tiene ninguna dificultad especial, no hay nada extraño. La dificultad no la da la lengua en sí, la dan estas cosas que hemos dicho antes, la dan que desde el centro global no se impulse que se traduzca, la da que los medios de comunicación a lo mejor no le presten atención. No hay dificultades reales. Yo muchas veces, claro, cuando doy clase de árabe, a veces a principiantes, cuando hablo con esto o con personas ajenas, me dicen, pero qué difícil el alfabeto, qué difícil aprender las letras. Las letras no son especialmente difíciles, se aprenden en unas semanas, se aprenden bien en unas pocas semanas. Yo no creo que haya ninguna especial dificultad. Yo creo que en el caso de la combinación lingüística árabe-español hay algo particular y es las variantes de ambas lenguas, ¿no? Cuando alguien decide estudiar árabe siendo hispanohablante o español siendo araboparlante eh, y termina de estudiar y dice, bueno, ahora voy a traducir. En mi caso, por ejemplo, el primer libro que traduje fue de un poeta español
Luego traduje 2 libros colombianos de Piedad Bonetti y Pilar Quintana. Luego volví a traducir de un escritor cubano. Entonces uno con cada libro tiene que sumergirse en el país porque, bueno, particularmente con el libro cubano, también no hay muchos diccionarios de cubanismos. En Colombia, por ejemplo, yo ahora tengo diccionarios de colombianismos que son muy importantes para la tarea de un traductor del español. Antes recuerdo que había un diccionario online que no sé si todavía sigue, se llama Así Hablamos. Tú pones la palabra y en algunos casos te sale con 10 significados en cada país de Latinoamérica. Últimamente me propusieron traducir un libro de Dalia de la Cerda, una escritora mexicana muy bien posicionada ahora, pero empecé a leer el libro, muy bueno, pero casi imposible de traducir, porque ella depende de algo en la jerga mexicana que yo siento que en mis manos se desbarataría. Tal vez otro traductor puede llegar a decir, bueno, yo voy a inventarle algo, pero también, ahora, el mundo en el que publicamos estas traducciones tiene sus códigos que no siempre son los mismos de los códigos de las culturas de las que traducimos. Entonces, el traductor, por ejemplo, sabe que ciertos libros va a ser difícil proponerlos para traducción en el mundo árabe. Entonces, el traductor, sobre todo entre dos mundos complejos y ricos, también en el mismo sentido, tiene que tener otras consideraciones de las dos culturas. Y la segunda respuesta, yo tengo una respuesta muy corta, que es la curiosidad. Si alguien no tiene suficiente curiosidad, yo creo que el camino de ser traductor de o al árabe, pues le va a quedar muy largo. Tiene que tener una curiosidad como para toda la vida. Bueno, no sé si Salvador y Shadi quieren decir algo antes de terminar. Otra vez, agradeciéndoles por compartirnos, venir, Salvador, cruzando el océano, venir desde España para compartir con nosotros. También gracias por esta labor, todos los libros que ha traducido y está publicando. Gracias a Shadi también por venir desde México, por la labor que están haciendo en el Colegio de México, en activar este mundo de la traducción entre ambas partes del mundo. Muchas gracias a ustedes, ha sido un poco largo, pero bueno, agradecemos la atención, la participación. Gracias otra vez a la segunda Feria del Libro Universitaria, organizada por la Universidad de los Andes, y bueno, les animo a seguir viendo las publicaciones de Uniandes, porque ya hay una línea de literatura árabe que empezó y va a seguir, y esperemos que en Colombia y en Latinoamérica se siga traduciendo, y en España, por supuesto, se siga traduciendo más de y al árabe. Muchísimas gracias.